bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Más y más accidentes se siguen registrando en Aruba. Ministro Ursel Arens hace importante anuncio para ayudar a dueños de mascotas en necesidad. Se siguen conociendo más afectaciones por el sismo que se registró en Ecuador. Lluvias y nevadas generan preocupación en los habitantes de Nueva York. Mujer reparte comida a perritos de las calles. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes esperando que hayan tenido un excelente martes. Empezamos como siempre con noticias locales y vamos a hacer un recuento de algunos accidentes que en las últimas horas ocurrieron, entre ellos también un hecho lamentable donde un accidente ocurrió en nuestras vías. Este fin de semana la unidad de los bomberos estuvo a manos llenas con la cantidad de hechos relacionados con incendios que se registraron, por ejemplo en el área de Matadera y también en Moco. Allí un monte se estaba incendiando en Moco. Este incendio estaba amenazando también con llegar a algunas casas, algunos vehículos. Por eso los habitantes mismos tuvieron que llegar y allí con mangueras intentar dominar el incendio. A pesar de que los bomberos también estuvieron en diferentes lugares, la policía estuvo presente para que también pudieran socorrer a estas personas. Entre tanto, en la madrugada del sábado, la policía fue informada que a la altura de Mumbo un caso de amenaza sucedió en donde una pelea se estaba saliendo de las manos. Al parecer, la amenaza llegó a otro grupo, pero ellos se subieron a un vehículo SUV color negro y abandonaron el lugar. La policía siguió este auto y allí en la avenida Erskine Boulevard, en los parqueaderos del Hilton, pararon a este vehículo. La policía atendió con el conductor, pero en el interior también habían 3 personas más. Allí los sacaron a todos del auto con cautela y más patrullas se presentaron para poder requisar a las personas y al vehículo por completo. Estuvieron buscando más información de al parecer quién habría lanzado la amenaza. Le informaron a la policía que después de esta pelea fue que llegaron las amenazas con arma. En otro hecho también las cosas se salieron de las manos en la parte de atrás del mar en Playa, al momento en que un hombre se presentó al sitio y empezó a amenazar a la familia en una casa. Allí con gritos estaba reclamando su dinero. Las personas en pánico pidieron la asistencia por parte de la policía y varias unidades y patrullas se presentaron en ese lugar. La policía conversó con aquellos de la casa y al parecer concluyó lo que estaba ocurriendo, pero nada del sospechoso. Se trataría de un problema de una deuda de dinero y que las cosas se salieron de las manos. Como todos sabemos, representantes de marcas reconocidas a nivel internacional han enviado diferentes personas aquí a nuestra isla para poder verificar que no estén vendiendo diferentes artículos de estas marcas renombradas como falsos. Ellos ya han venido en algunos lugares, por ejemplo en el muelle muy cerca donde llegan los turistas crucero, pues ahora estas visitas fueron recibidas pero en la parte hotelera. Allí confiscaron una gran cantidad de artículos de marcas de renombre internacional. A pesar de que esto ya había ocurrido algunos meses atrás, muchas personas creyeron que quizá iba a quedar de esa forma, pero estaban totalmente equivocadas, pues una vez más, el equipo de representantes de algunas marcas importantes y de renombre internacional como Louis Vuitton, Chanel, Dior y Gucci estuvieron una vez más en la isla conjuntamente con las autoridades policiales y llegaron a varias tiendas, pero en esta oportunidad no en el muelle donde llegan los turistas a base de los cruceros en esta parte de Oranjestad, sino que en esta oportunidad estuvieron en la zona hotelera. Allí lograron decomisar una gran cantidad de artículos de estas marcas renombradas, pero todas ellas mercancía falsa, es decir, imitaciones de estas marcas reconocidas. En pocos minutos lograron contabilizar más de 18 bolsas de basura negras totalmente llena de estos productos decomisados. Entre ellos habían sandalias, carteras, pantalones, gafas de sol, bolsos para dama y muchísimo más. Como mencionamos, estas imitaciones correspondían a marcas renombradas. Sabemos que estas tiendas no cuentan con los permisos para vender estas prendas y peor aún si son marcas que son falsificadas. Por eso estarían cometiendo doble falta. Sabemos que estos operativos son exitosos y
y podrían continuar alrededor de la isla. Esta es una excelente iniciativa por parte del ministro Ursel Arens en conexión con Centro de Control de Cachó y una fundación para poder ayudar a aquellas personas dueños de mascotas responsables, pero que quizás se encuentran en una necesidad para poder tener alimento para sus mascotas. Recientemente, en el Centro de Control de Cachó anunciaron que ellos unieron las fuerzas con Luck for Paws para brindarle apoyo a los dueños de mascotas responsables que tienen menos recursos con comida para sus animalitos. Con esto, el Centro de Control de Cachó comenzó a colaborar oficialmente con la Fundación Americana con la meta de reforzar la relación entre el dueño y la mascota. Para llegar a Remarque, para poder recibir esta comida, deberán hacer la petición a través de Centro de Control de Cachó, allí en la parte donde están Guayaca 128A, o los podrán contactar a través del Facebook Messenger. Recuerde que comenzarán a abrir las puertas todos los miércoles desde las 12 a las 4 de la tarde. Pet Food Pantry, este es un proyecto piloto que comenzó a ser coordinado por Centro de Control de Cachó. Sabemos que esto también ha sido gracias al ministro Ursel Arens, porque allí durante esta conferencia de prensa el mandatario anunció que el Centro de Control de Cachó se unió con Luck for Paws para brindar ayuda a los ciudadanos que tienen menos recursos con sus mascotas y que de esta manera les puedan brindar el alimento. Este es un logro en donde Centro de Control de Cachó comenzó a colaborar oficialmente con esta fundación y ayudar a las personas de menos recursos. Empezamos nuestra ronda internacional con las diferentes afectaciones que ha dejado el sismo que ocurrió este fin de semana en Ecuador de 6.5 en la escala de Richter. Todavía se generan diferentes derrumbes en diferentes vías y hay muchas personas que se encuentran todavía desaparecidas. Gritos de ayuda se escuchaban desde esta vivienda ubicada en el centro de Machala, que fue aplastada por una pared del edificio contiguo. La estructura cayó sobre el techo de la casa, reduciéndola a escombros. Ahí adentro estaban 3 integrantes de una familia que murieron a causa del impacto. Grupos de rescate acudieron al sitio para retirar los cuerpos. Pues lamentablemente este temblor fuerte cayó encima del cuarto. Mi mamá a buena hora me hizo caso, que no se ubica allí. Lamentablemente los señores que estaban abajo en las bodegas murieron aplastados. La tragedia también llegó hasta el barrio 4 de abril en Puerto Bolívar. Allí, 6 viviendas se hundieron en el filo del estero Guailá y ahí otras 5 personas más fallecieron. Nada, fue solo en un instante fue todo ahí. Estábamos todos adentro cuando comenzó a moverse y se hundió para abajo. Como que taladraban de abajo el agua para arriba. Nada más fue. Y comenzó las paredes a caerse y se hundió. En el malecón de Puerto Bolívar, el terremoto fracturó las bases del muelle de cabotaje y se desplomó. Un restaurante que quedaba en la punta quedó bajo el agua. Las personas que estaban allí lograron salir ilesas. Datos preliminares del Comité de Operaciones de Emergencia Provincial reportan que hay 8 edificios con daños en su estructura. Además, la vía balosa que comunica Machala con Santa Rosa también registra afectaciones. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, son 11 fallecidos en 3 cantones de El Oro, 9 en Machala, 1 en Pasaje y 1 en El Guabo. En el transcurso del tiempo, en el transcurso del que vayamos verificando las estructuras colapsadas, iremos verificando cuántas personas en realidad fallecieron el día de hoy. Personal de la Secretaría de Riesgos continúa evaluando los daños en los 14 cantones de El Oro. Y es que los desastres naturales parecen no tener un fin en diferentes países en América Latina. Por ejemplo, en el Perú se han registrado una gran cantidad de lluvias que han generado arroyos y eso también ha afectado a muchísimos pobladores. Muchos de ellos no solo pierden sus enseres, pero también, como vamos a ver a continuación, por poco pierden la vida. Es el preciso momento cuando el fuerte Huayco cae por la quebrada Huascarán en Chaclacayo. En cuestión de segundos, la ola negra cubre por completo la pista. Una mujer que estaba caminando se salva y logra ingresar a su vivienda. Lo peor está por venir. Un hombre se aferra a su vehículo. La fuerza del lodo es mayor. Cae, pero la llanta de su unidad impide que el Huayco se lo lleve.
Milagrosamente, logra pararse y alejarse. Lamentablemente, su vehículo es arrastrado. ¡El carro se va! ¡Ay, Dios mío! Pero eso no es todo. Muy cerca al lugar, una mototaxi también es arrastrada. Se aprecia como la fuerte corriente jala llevándose todo a su paso junto al vehículo menor. Personas cubiertas de barro logran salvarse, subiéndose encima de la capó de los vehículos mientras el lodo sigue su curso. Las instituciones educativas no fueron ajenas a los desastres, pues uno de los principales colegios del distrito terminó con uno de los muros totalmente destruido. Kilómetro 23, así de la carretera central, el colegio Felipe Santiago Estenós, nos dicen que es el colegio emblemático de Chaclacayo. Bueno, esa es la condición en que ha quedado el muro perimétrico de este colegio, donde estudian, por lo que se ve, que es un colegio bastante grande, cientos de estudiantes. Con enormes forados de hasta 4 metros de profundidad y pistas destruidas, se puede apreciar cómo distintos vehículos quedan prácticamente enterrados por una capa inmensa de barros y piedras. Cambiando de tema, esta es una triste noticia. Dolor hay entre familias de 5 de las 6 desaparecidas que se encontraban en México en los últimos días. Sus cuerpos fueron encontrados calcinados. Murieron calcinadas 5 de las 6 mujeres que desaparecieron el pasado 7 de marzo en Celaya. Así lo confirmó el fiscal de Guanajuato. Informó que en un predio de Juventino Rosas se localizaron los restos humanos a casi 18 kilómetros donde se reportó su desaparición. El hallazgo de los restos ocurrió el martes pasado y este viernes, a 10 días de la desaparición, siguen las investigaciones en el lugar. Todavía aún se sigue trabajando todo lo que en este lugar se encontró por parte tanto de antropólogos, arqueólogos forenses y los genetistas respectivamente, ya que la mayoría de los restos son restos óseos que fueron calcinados casi en su totalidad. El fiscal agregó que detuvieron a 6 hombres originarios de Tamaulipas y uno de Honduras, supuestos integrantes de un cártel local. Se pudo establecer con los integrantes de esta célula criminal, fueron quienes trasladaron a las 6 jóvenes a Juventino Rosas, a un lugar donde a la postre las privaron de la vida. A los responsables les aseguraron droga, equipo táctico y armas, mismas que están relacionadas a otros ataques. El fiscal señaló que aún hay restos por identificar. Oficialmente, una de las mujeres sigue como no localizada. Nos vamos ahora para Valledupar, en Colombia, en donde 15 menores de edad y 6 docentes fueron atacados por un enjambre de abejas. A pesar de que los menores fueron atacados y afectados, sin embargo, las autoridades que vigilan la parte de naturaleza le piden a la comunidad que no afecten el ciclo natural de las abejas. Cubiertos con sábanas y toallas, así fueron evacuados uno a uno los niños de este jardín infantil, ubicado en el barrio San Joaquín de Valledupar, tras ser sorprendidos por un enjambre de abejas. Alcanzaron a salir los del primer salón que estaban cerca a la puerta, pero los demás niños quedaron encerrados en los baños. Entonces la preocupación era que pudieran salir. Con la ayuda de los profesionales se sacaron a los niños tapados. En total 15 niños y 6 docentes sufrieron picaduras. Una de las docentes de los grados menores trató de ayudar a todos los niños, pero inevitablemente ya fue alcanzada por la gran cantidad de abejas, y al momento de salir a pedir ayuda, cuando vio que ya todos los niños estaban en los baños, agarró una mototaxi que la llevó a la clínica y ahí pidió ayuda. La institución educativa, que alberga 70 niños entre los 2 y 5 años, suspendió clases hasta la próxima semana, mientras los estudiantes y profesores se recuperan del traumático episodio. Toda la calle se llenó de avispas. Eso fue aterrador. Los mismos carros que pasaban, las avispas se les metían dentro del carro. Y esto fue un momento de zozobra. Los bomberos advierten que este año han atendido 5 ataques de abejas en instituciones educativas. Bueno, recomendaciones: llamar a la línea de emergencia 119 al 123, que es la Policía Nacional. Reportan en estos casos, llegan una unidad de bomberos, los cuales hacen todo esto día a día, como te lo dije anteriormente, hasta 15 enjambres de abejas capturamos nosotros a diario.
Las autoridades piden a las comunidades no atacar a estos insectos vitales para el equilibrio del medio ambiente. Cambiando de tema, sabemos que muchas personas migran a los Estados Unidos a conseguir un mejor futuro. Sin embargo, sabemos que la condición climática podría afectar conseguir un mejor trabajo. A pesar de la lluvia y a pesar de la nieve, ellos tienen que continuar. El mexicano Jorge Toribio lleva 10 años repartiendo comidas en su bicicleta. Su jornada transcurre pedaleando sin importar si hace frío o cae lluvia o nieve, como sucedió con la reciente tormenta invernal. Durante el mal tiempo, aumentan los pedidos y su oportunidad de ganar un poco más, pero también corre más riesgos. Sí, a veces porque tiran aceite, a veces de las pinturas verdes aquí. Ahorita cuando está nevando se pone más resbaloso la pintura. Los repartidores de comida ya son parte del paisaje neoyorquino y cuando las autoridades piden a los residentes quedarse en sus casas por el mal tiempo, son ellos los que salen a la calle y mueven la economía de la ciudad. En sus bicicletas no faltan los guantes en el manubrio para mantener sus manos calientes y poder maniobrar. Lo principal es tener ropa de lluvia y zapatos de lluvia también. Las cargas pesadas son otro inconveniente. Tomás, repartidor de pedidos de raíces dominicanas, dice que ha transportado más de 200 kilos en su bicicleta y que así se le hace más difícil frenar. Él pide que se regule el peso máximo que puede llevar un repartidor, en especial durante el clima extremo. Muy difícil, más yo que vivo cargando cosas pesadas y a veces es bien difícil porque las escaleras están bien resbalosas y tengo que cargar los deliveries a un quinto piso. Ahora nos vamos a Colombia con uno de los temas polémicos, la reforma laboral. ¿Qué se dice? ¿Quiénes están a favor? ¿Quiénes están en contra? A continuación. La primera diferencia entre centrales obreras y gremios frente a la reforma laboral está en la concertación del articulado. El doctor Cabal anda diciendo mentirillas. La subcomisión técnica tuvo 16 reuniones de 6, 7, 8, 9 horas. También está faltando la verdad. ¿Por qué está faltando la verdad? Porque hubo muchas reuniones, pero de las comisiones técnicas, pero solamente una reunión de concertación. Y una reforma de 80 artículos no se puede concertar en 3 horas. Ya entrando en materia, el sector sindical y empresarial se distancian en el tema de los contratos a término indefinido. Entonces ahora se permite hacer contratos a término definido, pero se le involucró muchas restricciones para poder despedir a una persona con contrato a término definido para que se vuelva contrato a término indefinido. Entonces eso va a generar unos costos mucho más grandes para las empresas. El Congreso de la República debe profundizar en este debate, escuchar a las partes y tomar la mejor decisión. Frente a la indemnización por despidos también hay desacuerdos. Por causas subjetivas, sin el debido proceso, despiden a los trabajadores. Entonces se trata de que primero haya el debido proceso. Segundo, que se opte por el reintegro y no la indemnización. Obviamente hay que indemnizarlas con un mes de salario por cada año que tenga de servicio a la empresa. Ahora ese costo se subió a 45 días por cada año, lo cual es supremamente oneroso para las empresas. Las diferencias no paran ahí, también están presentes en el capítulo que toca los contratos laborales para las plataformas digitales. Pero ¿qué pasa? Que para muchas plataformas cambia el modelo de negocio y muchas plataformas, en vez de contratar 50, 60, 70 mil personas, seguramente si se les involucra con un contrato laboral, reducirían la contratación. En varios países de Europa hay contrato de trabajo para las plataformas, para los trabajadores de las plataformas, y ahí están las plataformas, no se han ido de España. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Hombre se salva de morir al cruzar la vía de un tren. Borrachitos se caen a un charco en Perú. Noite mi que queda pa' cubo, pero mi me se manera pa' mi ebo. O el rumão, busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team hybrid, queda conecta com aceitar. Cuidado aí amada, deu solo plan, queda chat com a bufada. Oh hybrid, tu costem solo paquete. E queda claro, com aceitar, com aceitar, com aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado
con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Bingunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino tem de oferecer. Com cada ponto que vou acumular, te recebo mais cerca de tremenda experiência nos prêmios na estadia de hotel e muito mais. Sem novidade nos Casino Burst app. Download essa aqui e junga online grátis e ganha prêmio para junga de nos casino maneira free play. Passa a visitar-nos ao MS Pasina Botambe Haya por momento ganador. Participar para ganhar ano grátis de puxa sua comida preferida de Friskies e Cat Treehouse. Compra pack de comida de Friskies e pack de Friskies Party Mix Cat Snacks. WhatsApp o recibo ou deposita em ponto de venda participante. Feed their fantasy. The Florin Card Cashback de CMB. Mas com tarjeta de pago, The Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com The Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Y vean esta increíble historia que por poco se convierte en tragedia. Un taxista no frenó para que pasaran las vías del tren, sin embargo burló la seguridad y al mejor estilo de Rápido y Furioso cruzó. La mayor causa de los accidentes de tránsito son causados por imprudencias de los conductores que van a altas velocidades, tienen grados de alcohol o simplemente omiten señales de tráfico. En Perú, un caso se hizo viral ya que un taxista omitió una señal de tránsito que indicaba que iba a pasar un tren y aceleró lo más que pudo, lo que casi causa un accidente por pocos centímetros. En este video publicado se escucha a la persona que está grabando impresionada y asegura que el taxi se salvó de milagro. Pasó de vaina, él está vivo de vaina, el tren casi lo pisa, se creía Toretto, dijo el hombre que capturó el momento. Allí los comentarios culpan al taxista por la irresponsabilidad. Y esas son de esas historias que nos gusta conocer y es de una mujer de origen peruano que ella todos los días va a visitar a diferentes perritos de la calle y les reparte comida. Y es que sabemos que debido a las lluvias en Perú, no solamente las personas se han visto afectadas, pero también los perritos de la calle. Así como cientos de personas han visto sus casas y negocios derrumbarse producto de las lluvias que se están registrando en el Perú y también de todas las inundaciones, hay personas que también encuentran desamparados como los perritos callejeros que han acaparado la atención debido a que son muy pocos los que reciben ayuda. En esta ocasión se ha vuelto viral en TikTok el noble gesto de una joven peruana que decidió tomar acción y colaborar con ellos, aquellos canes que no cuentan con un hogar y que se encuentran en peligro por las inundaciones. Tal y como se aprecia en el video, la joven llenó varios envases con comida para perros y cuando tuvo todo listo salió acompañada de su familia a repartirlo entre los perritos de la calle. En las imágenes se puede ver a los animales que reciben con entusiasmo el plato de comida mientras tratan de buscar un lugar seguro en medio de las inundaciones. Y si hablamos de nuestra sección de las mascotas de Alejandra, les presento a este perrito que se indigna cuando su amo no le da papas fritas, pero no cualquier papas fritas, sino que no se las da con su salsa de tomate.
En Instagram se hizo viral un perrito que graciosamente le pedía que su dueño le diera de su comida, pero además se indignó y le reclamó por no ponerle salsa de tomate a sus papas fritas, lo que causó reacciones. Roru es el perro viral que suele molestarse cuando su humano no le convida sus alimentos, y el clip viral se aprecia haciendo muecas, moviendo su cabeza para que entiendan que necesita comer un poco. En el video se puede ver cómo el perro se queda sorprendido cuando su dueño se atreve a darle papas sin echarle la salsa de tomate, lo que causó risa entre los internautas de Instagram, pues no creía en la relación del animal. Luego de reclamarle a su humano, Roru consiguió que le conviden estas papitas fritas con su amada salsa de tomate y podemos ver cómo se calmó. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto Cambiando Vida. Una vez más, el jackpot del Loto 5 quedó adentro y ahora está en la gran suma de 600.000 florines para mañana miércoles. Así que ya lo saben, para este miércoles 22 de marzo, con solamente 4 florincitos, tendrán la oportunidad de ganarse 600.000 florines con el acumulado del Loto 5. Recuerden, Loto Cambiando Vida. Ustedes recuerdan que en nuestra emisión de ayer estuvimos hablando de la historia de la TikToker Tami, que fue engañada por su pareja que le pidió matrimonio en la Torre Eiffel. Pues hoy tenemos la otra parte de la moneda. Su novio salió a dar declaraciones y a pedir excusas por lo que hizo. En los últimos días, las redes sociales explotaron luego de que se conociera el caso de Tami Parra, esta creadora de contenido a quien su pareja le fue infiel. Lo insólito del caso, y por lo cual ha tenido tanta relevancia, es que el hombre, identificado como Omar Núñez, acababa de pedirle matrimonio a la joven en la ciudad de París. Lo ocurrido llamó la atención de los internautas, quienes dejaron mensajes de apoyo a la influenciadora. Tras esto, el exnovio de Tami se pronunció sobre las redes sobre lo ocurrido. Primero que nada, una disculpa enorme a todos ustedes. No he podido decirles nada porque sé que la embarré, manifestó en primera instancia. Además, el hombre compartió que ya se comunicó con Tami, dejando en claro que no tengo excusas para lo que hice, estoy pagando el precio de mis decisiones y le fallé a la relación, le fallé a ustedes. Asimismo, Omar agradeció a quienes dudaron del engaño en un inicio, agregando que les debe una disculpa. Cometí el error de enviar mensajes e imágenes. Claro que Tami no se merecía esto, es una increíble mujer, de verdad que tenía todo con ella. No hay una razón la cual pueda explicar el por qué hice esas acciones. Cometí el peor error de mi vida. Lo siento mucho y de verdad, Tami es oro y por errores míos perdí todo, concluyó el hombre. Y los dejo con estas imágenes de este par de borrachitos que no midieron lo que estaban cruzando y allí, debido a las inundaciones y a las lluvias que se generan en Perú, se cayeron a tremendo charco. En TikTok se hizo viral el video que muestra a un señor en estado de ebriedad caminando cerca de la inundación producida por un enorme arroyo en el Perú. Este hombre iba escoltando por un joven y ambos terminaron de la peor forma. Recordemos que en redes sociales se han hecho tendencia estas grabaciones de los peruanos que viven en situaciones causadas por las fuertes lluvias. Y esta escena se volvió viral, en donde se aprecia cómo el usuario va caminando y decide grabar a un señor que era acompañado por un joven que lo estaba guiando en el trayecto. Allí dio un paso en falso y termina cayendo en un enorme charco que se había formado al lado de la vereda. Su acompañante corrió la misma suerte. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, queremos agradecerles como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en su casa en Telearuba. Mañana nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad.